Sí, y de 2015 para acá, para que sea más variable, ¿no? Mínimo, incluye unas 10 citas, ¿no? Pero más fácil de encontrarlo. Bueno, terminamos de ver el proceso de distribución. Este es como un esquema general donde son todos los procesos farmacocinéticos y hablamos de la exposición de las vías de administración, del proceso de absorción, distribución. Ahora vamos a hablar de biotransformación y posteriormente la excreción. Entonces, recordando que los procesos farmacocinéticos son el movimiento del fármaco desde que entra en contacto con el organismo mediante estos procesos hasta que es expulsado del organismo. Este siguiente proceso lo van a encontrar en la bibliografía como metabolismo de fármacos o biotransformación. Actualmente como que se acepta más el término de biotransformación, porque igual metabolismo podría implicar otras cosas. Como definición, la biotransformación es la modificación que sufren en realidad las sustancias, hablamos de los fármacos porque es lo que nos interesa, dentro del organismo. Y estas modificaciones son modificaciones enzimáticas, son reacciones que sufre el fármaco porque son atacados por enzimas que están presentes en el organismo. Bueno, aquí en el dibujo se ve un esquema de cómo funcionan las enzimas. Tenemos la molécula del fármaco, una enzima, se forma el complejo enzima sustrato, que en este caso sería el fármaco, y vamos a tener a la enzima otra vez activa y el fármaco convertido en otra sustancia. Aquí le llamamos producto o metabolito. Hablamos de metabolito como pues el producto de esta transformación. Ahorita, bueno, ya lo mencioné de alguna manera, pero a ver, ustedes díganme qué son las enzimas. Son proteínas que tienen la función de catalizar procesos químicos. Exactamente, y son de naturaleza proteica y catalizan o aceleran una reacción, que de otro modo pues tardaría muchísimo tiempo en llevarse a cabo. Aquí tenemos una imagen, las proteínas, los catalizadores biológicos, bueno, es un tóxico, una sustancia cualquiera, es el sustrato y es lo mismo. Tendríamos el complejo enzima sustrato y los metabolitos o el producto de esa transformación. Es lo que ocurre dentro del organismo con los fármacos. Se convierte a unas sustancias diferentes por acción de las enzimas. El objetivo de realizar esto, de que el organismo se entretenga en estar convirtiendo a las sustancias que provienen del exterior, entre ellas los fármacos, en otras sustancias diferentes, pues es para facilitar su excreción. Ese es el objetivo finalmente. Y es que como la excreción, que después vamos a ver un apartado especial para la excreción principalmente de los fármacos se da por vía renal, a través de la orina. Aquí en esta imagen es un dibujo, así una caricatura de una nefrona. Están las partes elementales, el glomérulo, la cápsula de Bowman. Aquí se lleva a cabo la filtración. Si hay un fármaco en circulación, como parte de su distribución, va a salir de esta circulación sanguínea y se va a distribuir al riñón, concretamente a la nefrona. En esta parte, pues domina la filtración. Se puede filtrar el fármaco en este nivel. Si continúa el fármaco el trayecto de los túbulos de la nefrona, puede excretarse. También rodeando los túbulos hay también vasos capilares que pueden llevar el fármaco de la circulación sanguínea a los túbulos. Aquí más bien, aunque hay también difusión simple, hay sistemas de transporte activo muy importantes que llevan a los fármacos de naturaleza ácida
o básica, son transportadores activos de sustancias orgánicas, ácidos y bases orgánicas, que lo llevan a las sustancias aquí, a los túbulos. Entonces, pues son dos maneras en que ya sea por filtración o por secreción tubular, los fármacos pueden llegar a los túbulos y excretarse por orina. Pero ocurre un tercer evento que es la reabsorción tubular. También, como están muy próximos los túbulos, el fármaco puede regresar, reabsorberse y regresar a la circulación. Y esto pues es muy fácil para fármacos que son pequeños, de bajo peso molecular, sin carga eléctrica y lipofílicos, porque lo hacen, esta reabsorción es más bien por difusión simple. Entonces todo lo que, aunque se haya filtrado aquí o se haya secretado, si cumple con esas tres características, es muy fácil. Y entonces pues el fármaco nunca se excretaría. Si tiene esas características, va a regresar a la circulación, nuevamente se va a redistribuir. Y entonces es muy difícil que alcancen a excretarse por orina si siguen teniendo esas características. Por eso el organismo lo que hace es modificar esas características para que no se reabsorba llegando a este punto. Estas son las características y sufre la reabsorción. Entonces, el objetivo de la biotransformación es convertir al fármaco, quitarle estas características sobre todo de bajo peso molecular, las convierte en moléculas de mayores dimensiones. También les cambia esto de que sean lipofílicos o hidrofílicos o polares, moléculas polares, las modifica. Ese es el objetivo de la biotransformación. Al convertirla en otras sustancias hidrofílicas y de mayor peso molecular, se evita la reabsorción tubular y se facilita la excreción renal. Entonces los metabolitos van a tener estas características, ser hidrofílicos y de mayor peso molecular. Aquí es como la reacción. Tenemos la molécula del fármaco original, después de las reacciones enzimáticas, los metabolitos van a ser hidrofílicos y de mayor peso molecular para facilitar su excreción renal. Estas reacciones enzimáticas en realidad se llevan a cabo en la parte del organismo donde tengamos enzimas que sean capaces de utilizar al fármaco como sustrato. Tenemos las enzimas muy distribuidas en todo el organismo, pero el órgano que está como más saturado, más concentrado dentro de sus células, hay una gran cantidad de enzima, más que en cualquiera otra, es el hígado. Ese es el órgano especialmente destinado para la biotransformación. También a otros órganos encontramos una gran cantidad de enzimas, por ejemplo, en riñones, en intestino delgado, en la placenta también, en los pulmones, aunque en realidad pues en cualquier célula, incluso hay algunos fármacos que ingresan a la sangre, se pueden administrar por vía intravenosa y ahí mismo empiezan a sufrir algunas reacciones, porque también ahí tenemos enzimas. Pues sí, en realidad las enzimas están muy distribuidas en todo el organismo, pero sí, sí el hígado, los hepatocitos tienen una alta concentración de enzima. Y a nivel celular, también el principal organelo donde se concentra una mayor cantidad de enzimas es en el retículo endoplásmico liso. Aquí está una amplificación de este retículo endoplásmico liso. Tenemos el núcleo, el aparato de Golgi y aquí el retículo endoplásmico liso. Y bueno, hay otros organelos. Son como el retículo endoplásmico son como bolsitas y están rellenas de enzima. También es una de las principales funciones de este organelo. Estas enzimas
que se encuentran en el retículo endoplásmico liso se les conoce como microsomales, porque, bueno, si se aísla ya, si tenemos in vitro aislados los diferentes organelos, la sección de retículo endoplásmico liso, así de manera in vitro aislado, se le conoce como microsoma. Pues todas las enzimas que provienen del microsoma son microsomales. Tiene diferentes enzimas, unas de las más importantes son unas llamadas del citocromo P450. Se les conoce así porque se meten al espectro y tienen un pico de máxima absorción a 450 nanómetros de longitud de onda. Se les conoce como CYP 450 o citocromo P450. Y son las principales enzimas que se encargan de la biotransformación. Hay otras y ahorita vamos a mencionar algunas más, pero son como las principales y esas se encuentran en el microsoma. También hay enzimas en otras Doctora. partes. Sí. Ay, perdón que la interrumpa. No, ¿Qué está fue lo bien. que dijo entre la diferencia de enzimas microsomales y las no microsomales? Las no microsomales son las que no se encuentran en el retículo endoplásmico liso. También tenemos enzimas en mitocondria, en el citoplasma, en otros organelos y otras partes de la célula. Entonces, todas las enzimas que provengan de esas otras partes de la célula, por ejemplo, mitocondria o citoplasma, se les llama no microsomales. Y las microsomales únicamente van a ser las que provienen del retículo endoplásmico liso. ¿Sí? Entre las más importantes están estas, aunque también en el retículo endoplásmico liso hay otras enzimas también importantes. Esa es la diferencia entre microsomales y no microsomales. ¿Sí Ok, queda gracias. claro? Sí, de nada. Sí. Esto nada más un poco les digo, es como las principales enzimas. En realidad las enzimas del CYP 450 es toda una familia, una superfamilia, porque son una gran cantidad de enzimas. En humanos se han detectado entre 20 y 30 enzimas diferentes de este complejo CYP. Son muy parecidas y funcionan de manera similar, pero cada enzima tiene un sustrato o un grupo de sustratos específicos. Y en realidad una enzima puede catalizar la conversión la reacción, la conversión de un sustrato y de diferentes sustratos. No es que cada una de estas enzimas tenga especificidad por un solo fármaco, sino cada enzima tiene la capacidad de modificar diferentes sustratos, diferentes fármacos. Bueno, el 60%, por eso les decía, es de las enzimas más importantes del complejo microsomal, de las enzimas microsomales, más o menos el 60%, el 40% serían otro tipo de enzimas. Y básicamente llevan a cabo reacciones de oxidorreducción. Aquí en el dibujo está, esta enzima es una proteína de membrana. Aquí este sería el sustrato. Tenemos un RH que sería un fármaco, por ejemplo, y es convertido a una sustancia diferente. Aquí simplemente se le modificó este radical. En lugar de ser H, es OH. Y como es óxido reducción, pues hay una serie de reacciones en las que se ceden y ceder y retener o recibir y ceder electrones en una serie de eventos que ahorita vamos a mencionar también. Bueno, nada más son las enzimas que participan en esta biotransformación. La biotransformación se clasifica en dos tipos de reacciones, las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. Las de fase 1 son no sintéticas, también se le conocen como no sintéticas, y son reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis.
Y bueno, estas serían las enzimas de oxidación oxidasas, de reducción reductasas y de hidrólisis hidrolasas. Y en estas de oxidación y reducción, principalmente son las enzimas de CYP, aunque también hay otras oxidasas y reductasas. Y entre las sintéticas están reacciones de conjugación, se les conoce como reacciones de conjugación, y las enzimas que participan son las transferasas. Ahorita vemos algunos ejemplos. Entonces son básicamente estos 4 tipos de reacciones de biotransformación las que se llevan a cabo en el organismo y básicamente se llevan a cabo en el hígado. Las reacciones de fase 1 o no sintéticas, lo que sucede con la molécula del fármaco después de ser atacado por la enzima es que su metabolito va a exponer algún radical. No se ve muy bueno. Este es el radical hidroxilo OH. Puede ser que el metabolito exponga, y esto es como lo más común, aunque también puede suceder que ahora el metabolito, de no tener ningún radical expuesto, ahora exponga el radical carboxílico, el ácido carboxílico, COOH, o el aldehído, CHO, y aquí lo repetí, o este otro radical NH2. Exponiendo alguno de estos radicales, la molécula, nada más con eso, se hace más hidrofílica, más polar, y ahora es más soluble en agua, y es más difícil que se reabsorba en los túbulos, y entonces va a ser más fácil que se excrete por orina. Si al ser más hidrofílica, entre más hidrofílica, va a ser más fácil encontrarla disuelta en orina. Este es un ejemplo. Los barbitúricos son fármacos que se utilizan antes se utilizaban como sedantes, son depresores del sistema nervioso central. Algunos de ellos siguen utilizándose como anestésicos generales por esa depresión del sistema nervioso central que produce. Esta es como su fórmula general, es un benceno con un radical. Y muchos fármacos, más bien, muchos fármacos tienen esta estructura general, entre ellos los barbitúricos. Aquí los barbitúricos, entre otras, son atacadas por esta enzima CYP del complejo CYP 450. Como ven, aquí le puse incluso las letras. Como son entre 20 y 30 enzimas, a cada una se le ha identificado por un número, luego una letra y luego otros números. Así cada una de las enzimas tiene identificado, y esto en humanos, en animales, incluso estas enzimas se han encontrado en plantas, en animales, en hongos. Entonces, pues sí, por eso es una superfamilia. Estas reacciones de oxidación y este complejo está muy conservado evolutivamente, se ha detectado en muchos organismos. Y es que es muy eficiente. El hecho de convertir a la sustancia en otra sustancia hace más fácil su eliminación. Y es que pues desde siempre hemos estado expuestos a sustancias no solamente como fármacos, sino lo que comemos y lo que hay en el ambiente. Sí, el organismo está muy ocupado en realizar estas reacciones de biotransformación y todos los organismos. Entonces, bueno, aquí nada más eso quería destacar, que al menos para barbitúricos, esta es una de las enzimas que participan. Entonces se les tiene identificado por estos números y este código de CYP. Y bueno, en este ejemplo, este barbitúrico simplemente mediante estas reacciones de oxidación se convierte en otro compuesto que expone un radical OH. Y esto, de ser una molécula lipofílica, esto ya lo hace un poco más hidrofílico, ya la molécula es polar y ya es difícil que se absorba simplemente con esta modificación. Esta es la secuencia de reacciones de este complejo CYP 450. Es una enzima que tiene acoplado, utiliza como cofactor el hierro. Aquí está el CYP 450.
y está el hierro. Aquí, bueno, es el fármaco que ingresa, es esta fórmula RH, es una fórmula general de un fármaco, y se forma un complejo, que sería el complejo enzima-sustrato. Ya formándose este complejo enzima-sustrato, utiliza flavoproteínas, que son pues también compuestos que están presentes en el organismo. Estas van a actuar como un donador de electrones. Entonces, dona un electrón y el hierro es el que se reduce. Tenemos el hierro y es el que se reduce. Sí, ahora lo teníamos en un estado de oxidación 3+, y ahora va a estar en estado de oxidación 2+, porque se dio electrones. Y bueno, ya luego los electrones también pasan a esta molécula del NADPH. Entonces, bueno, ahí también están suscitándose reacciones de oxidorreducción. Pero continuando aquí con este complejo, está el complejo formado por el fármaco y la enzima. La enzima ahora ya está reducida, el cofactor hierro está reducido. Y bueno, como parte de esta reacción se incluye oxígeno, pues la oxidación, y entra a formar parte de ese complejo, y gracias a esto se puede regresar al estado de oxidación y hay una pérdida de electrones, y entonces se oxida otra vez nuevamente el hierro. Ahora ese complejo va a liberar al fármaco, pero ya en forma oxidada. Entonces ya va a estar como RO. Sí, aquí fue la inclusión de electrones y de oxígeno, y ya no está el RH como estaba, sino es como un ROH, que sería el fármaco oxidado. Entonces, bueno, tampoco no es como para que no lo aprendamos, así que está sucediendo, pero es como para ver que el complejo CYP utiliza hierro, que es el que se está sufriendo estas reacciones de óxido-reducción en la enzima. Finalmente la enzima va a quedar como estaba originalmente, y es capaz de nuevamente oxidar a otra molécula de un fármaco. Y también, bueno, aquí destacar que las flavoproteínas y esta molécula de NADPH participan en la recepción y el ceder electrones, y también pues se reciben del oxígeno, y se ceden, se produce agua, y finalmente la molécula va a quedar oxidada. Entonces, bueno, esos son algunos detalles, nada más. Este es otro ejemplo, una reacción de reducción que también es llevada a cabo por una enzima del complejo CYP. Aquí es la molécula del cloranfenicol, y en esta reducción lo que ocurre es que queda toda la molécula igual. La molécula original del cloranfenicol tiene un radical NO2, y después de todas estas reacciones lo que sucede es que el radical se cambia por un NH2, se reduce este radical amino, y el exponer, el que la molécula ahora tenga este radical y no eso lo hace más polar, más hidrofílica, que no se puede reabsorber en los túbulos de la nefrona, y es de más fácil excreción por orina. Estas son reacciones de hidrólisis. Como ven, ahorita son puras reacciones de fase 1. Oxidación, reducción e hidrólisis son reacciones de fase 1. La lidocaína, es un anestésico local. Esta es su fórmula. Aquí también estas amidasas son no microsomales. Generalmente estas enzimas son no microsomales. Y en la hidrólisis lo que sucede es que la molécula se rompe incluyendo agua. Se requiere esta enzima, pero se incluye agua en la molécula. Entonces, si ven, esta
esto de aquí que serían los metabolitos, son parte de la molécula rota. Tenemos toda esta parte hasta aquí, este sería aquí, sería este carbono, es este ángulo que se tiene aquí. Este oxígeno es este, y ahora parte del agua que se incluyó en esta reacción de hidrólisis queda aquí en este OH. Pues ya tenemos una molécula que está exponiendo COOH, pero esta molécula se rompió y entonces va a quedar del otro lado este benceno, estos grupos funcionales y el NH más el otro H del agua. Entonces queda uno OH de este lado y el otro H de este lado. Estas dos son ahora dos moléculas que están exponiendo, una un radical ácido carboxílico y otra un radical amino, que hace que estas moléculas sean ahora más hidrosolubles también, hidrofílicas. Sí, entonces, estas son 3 ejemplos de reacciones de fase 1. Ya vimos un ejemplo de reacción de oxidación, de reacción de reducción y esta reacción de hidrólisis. Bueno, también son varios ejemplos. Algunas de estas son reacciones de óxido-reducción y aquí nada más está este ejemplo de reacción de hidrólisis, pero todas estas son reacciones de fase 1. Aquí nada más, así como que, nada más para que vean. Esta es la molécula original de un fármaco. Aquí cuando le ponen R es que haya algo más atrás. Pueden ser diferentes fármacos que al ser atacados por una enzima se convierten a alguno de estos de estas moléculas diferentes. Entonces, si ven, está exponiendo el radical amino, el radical hidroxilo, pues también el radical sulfidrilo, también es un radical que convierte a la molécula en algo más hidrosoluble. Y bueno, así en todos los casos tenemos esta. Así se llama la reacción, aunque sea una reacción de oxidación. Mediante reacción enzimática se convierte a esta otra molécula que está exponiendo ahora estos radicales. ¿Sí? Y así, aquí tenemos el ácido carboxílico. De tener esta cetona, ahora tenemos este ácido carboxílico que también es más hidrosoluble, o aquí que se exponen también estos radicales. Es lo que sucede en las reacciones de fase 1. Se expone algún radical, la modificación es como muy sutil, pero esa modificación hace que la molécula sea de más fácil excreción por hacerla más polar, más hidrofílica. Este es un ejemplo, aquí el etanol no es un fármaco, pero es también un ejemplo que siempre ponemos porque el etanol tiene esta fórmula originalmente y podríamos pensar ya se puede eliminar. De hecho, sí, pero todo lo que esté circulando en el organismo, aunque ya tenga uno de estos radicales, el organismo lo va a convertir para asegurarse, lo va a convertir a una sustancia que sea todavía más fácil excretarla. Aquí sufre reacciones de oxidación, pero esta también es una enzima diferente a la del complejo CYP, es una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, se convierte a acetaldehído, esta molécula también ya es de más fácil excreción. El acetaldehído a su vez se convierte mediante esta enzima acetaldehído deshidrogenasa en un acetato que también es de más fácil excreción. Entonces se va, mientras el fármaco alcance el hígado o alguna célula o alguna enzima que sea capaz de utilizarla como sustrato, la va a convertir en otra sustancia. Y la conversión, la biotransformación va a ser convertirla a una sustancia de más fácil excreción, siempre en estas de fase 1 a una sustancia más hidrofílica. En las reacciones de fase 2 o sintéticas o reacciones de conjugación, lo que sucede con el fármaco es que la enzima lo que hace es pegar dos moléculas. Entonces se tiene una molécula de desecho y mediante la acción de una transferasa se va a producir una molécula
conjugada, por eso es de conjugación. Se conjuga la molécula del fármaco original con esa molécula de desecho. Esas moléculas de desecho usualmente es el ácido glucurónico, esta es la molécula que más se utiliza en las reacciones de biotransformación de fase 2, aunque también hay otras, por ejemplo, sulfato, un sulfato se lo pega la glicina o algún aminoácido, el grupo metilo también es muy utilizado, y entonces aquí ya no es nada más que se modificó un poco la molécula, sino que se le asoció a otra molécula, se conjugó con una molécula diferente, y eso provoca que la molécula sea ahora más grande, que va a ser un conjugado. Y aquí esto sí, pues difícilmente va a pasar a absorberse. Estos ya son un complejo de mayor peso molecular. Este es un ejemplo, aunque también no es un fármaco, el fenol es un ejemplo clásico, pero igual pudiera ser un fármaco que tiene una estructura similar. Por ejemplo, el paracetamol tiene una estructura parecida aquí, nada más que tiene acá otra cadena. Pero bueno, nada más para ejemplificar lo que sucede, aquí tenemos al ácido glucurónico, vean, es la molécula del ácido glucurónico, y entonces mediante la acción de esta transferasa se hace un ataque aquí electrofílico y se produce este complejo. Ahora perdió parte de la molécula, el fenol, y queda esta asociación, queda este oxígeno de aquí, pero ya ahora es un complejo más grande, un complejo de mayor peso molecular. Es un ejemplo nada más para que vean cómo se da este ataque. Igual sucede con las otras moléculas de desecho, un grupo metilo, un grupo sulfato, va a producir una molécula de mayores dimensiones. Y bueno, es lo que les comentaba, las sustancias, a lo mejor alguna pudiera excretarse así directamente, si es que ya es hidrosoluble, si no cumple con estos requisitos de ser lipofílica, sin carga y sin peso, lipofílica sin carga, ¿y cuál era la otra? Y de bajo peso molecular. Si no cumple con esas características, a lo mejor llegando a los túbulos, pues ya se excreta nada más. Pero si es atacada por alguna de las enzimas, ya sea de reacciones de fase 1 o de fase 2, pues va a ser atacada. Algunas sustancias únicamente pasan por reacciones de fase 1 y pueden llegar a los túbulos y ser excretadas. Esto es también que ocurra muy comúnmente, que las sustancias pasan por reacciones de fase 1 y si siguen circulando, si siguen en circulación y son atacadas por enzimas de fase 2, pues lo van a hacer. Entonces, muchas sustancias pasan por reacciones de fase 1 y secuencialmente pasan por reacciones de fase 2 y entonces son excretadas. Hay algunas que al revés, primero pasaron y fueron atacadas, fueron modificadas por reacciones de fase 2 y posteriormente, si todavía están en circulación y se encuentran enzimas que participan en óxido reducción o hidrólisis, también puede que sufran una reacción de este tipo y entonces ser excretadas. Entonces puede ser que se lleve a cabo esta secuencia. Si originalmente se le llamó de fase 1 y fase 2 porque se creía que era así secuencial, que ocurrían reacciones de fase 1 y secuencialmente reacciones de fase 2. Pero ya se ha visto que algunos fármacos o sustancias pueden sufrir reacciones en otro orden. Incluso como veíamos con el alcohol, las dos reacciones que vimos ahí son reacciones de oxidación. Entonces son reacciones secuenciales de fase 1. Y eso pues simplemente facilita la excreción. O puede ser también que solamente los fármacos pasen por reacciones de fase 2 y entonces excretarse. Sí, aquí, bueno, también destacar que los fármacos, un mismo fármaco puede ser atacado por varias enzimas, puede ser biotransformado por diferentes enzimas y también una enzima
puede actuar sobre diferentes fármacos. Y si hablamos que tenemos a lo mejor al máximo 30 tipos de enzimas del complejo CYP y otros 30 enzimas de otra, que no sean del complejo CYP y que no sean microsomales, pongamos que tengamos 100, pero en realidad pues estamos expuestos a una gran cantidad de sustancias y entonces pues no son tan específicas. Una misma enzima puede actuar sobre diferentes fármacos. No sé si hasta aquí va quedando claro lo que es la biotransformación, las diferentes reacciones. ¿O alguna duda, comentario? Doctora, no sé si Sí. pudiera haber secuencia de reacciones que fueran 2 de fase 2. Pudiera ser, sí, también en este también, en realidad pues sí, todas las combinaciones sí pudiera ser. Para que entre a reacciones de fase 2, el requisito es que tenga como un grupo de este tipo. Puede ser NH o OH, que tenga un grupo de este tipo expuesto, porque aquí es donde va a pegarse la otra molécula. Si aquí, por ejemplo, este ya no pudiera entrar, que ya al menos así como está, tal vez en alguno de estos pudiera darse ese ataque, pero sí es más fácil que pasen a reacciones de fase 2 cuando tienen un radical de este tipo. Por eso a veces es necesario que la molécula pase a reacciones de fase 1, porque lo que le otorga es un radical de ese tipo. Sí, aquí esta molécula, tal vez no, porque de hecho el fármaco, la molécula del fármaco, ya no tiene este radical. Tendría que tener otros radicales que le permitieran asociarse a otra molécula de desecho. Ese es el requisito. Para que entre a fase 2, tiene que tener estos radicales. Muchas veces lo que le otorga estos radicales, pues es las reacciones de fase 1. Y en la fase 2 suelen perderse. Pero sí puede ocurrir, si los tuviera, puede ocurrir. Sí, sí, aquí nos faltaría esa otra opción. Sí. Eso, entonces podría ser, por ejemplo, que fuera un fase 1, fase 2, volver a caer en fase 1. Pudiera ser. Sí, mientras esté en circulación, y aquí a lo mejor el impedimento va a ser, pensando un poco en esto, va a llegar un momento en que si ha pasado por reacciones de fase 2, o va a ser una molécula muy, muy grande, y a lo mejor el impedimento va a ser que quepa sí, pensando en este modelo de llave cerradura, tiene que haber aquí, tiene que caber y embonar. Y pudiera ser un impedimento. Si ya es una molécula muy grande, si pasó a lo mejor 2 veces por reacciones de fase 2, ya vamos a tener aquí un complejo muy grande que a lo mejor va a ser difícil que lo tomen las enzimas, que se forme este complejo enzima-sustrato. Y entonces se va a hacer haciendo más difícil, pero sí no es imposible. Y lo que sucede es que mientras esté en circulación y la enzima sea capaz de tomarlo como sustrato, sí lo va a hacer. Si mientras no haya el impedimento, se llama impedimento estérico, de que la molécula sea demasiada, de las dimensiones impidan que se dé esta asociación, pues entonces sí se puede dar. Okay. Muchas Igual gracias. pasar por una secuencia de fase 1 también, incluso no las he encontrado en internet y están más bien en los libros, en el Goodman y Gilman, viene, por ejemplo, de algunos fármacos, las reacciones de biotransformación, y viene toda la secuencia y no es una reacción, sí es toda una cadena de reacciones para llegar a la molécula que se excreta y que más comúnmente se encuentra como metabolito en orina. Y entonces, pues sí, a lo mejor ahorita lo estamos viendo así como por partecitas, pero sí, si vemos las reacciones totales, pues sí puede ser una secuencia, una cadena de reacciones, o incluso
por ejemplo, está la del ácido acetil salicílico y esa molécula original del ácido acetil salicílico sufrir 3 o 4 tipos de reacciones y cada una va a ser una cadena de reacciones. Entonces se hace como muy complejo todo lo que sucede con una sola molécula del fármaco. Pero sí, el organismo gasta energía en convertirlas y asegurarse de que por cualquier vía, si está pasando y si está circulando y si está nuevamente llegando al hígado, el organismo lo interpreta como que requiere una transformación para que se elimine de una vez y lo va a hacer. Si lo puede hacer, lo va a hacer. Y si hay esta afinidad para que se forme este complejo, sí lo va a hacer, lo va a modificar. Sí, no sé si hay alguna otra duda, comentario. Bueno, entonces pues, la molécula se convierte a otra sustancia y a lo mejor es exactamente lo que comentábamos. A lo mejor sufrió alguna reacción de fase 1, pero todavía en su distribución no quiere decir que inmediatamente se vaya a ir a riñones. Puede que después de esta reacción de fase 1, se quede en circulación y haya una distribución. Y a lo mejor esto ocurrió en el hígado, pero del hígado pasa a la circulación sistémica y entonces pasa a nuevamente a distribuirse a los órganos. Igual en cualquiera de esto no quiere decir que inmediatamente se vaya a ir al riñón donde se va a excretar. Puede ser que sí, puede ser que su siguiente órgano de distribución sea el riñón y entonces se excreta. Aquí estábamos en esta diapositiva pensando que pasa por fase 1, pasa por fase 2 y se excreta. Pero puede ser que no necesariamente, puede ser que pase a la circulación nuevamente sus metabolitos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la biotransformación? Pues una es que se modifica la velocidad de excreción y otra que tiene que ver con la actividad de los metabolitos. En cuanto a la velocidad de biotransformación, pues lo que va a ocurrir, bueno, en la biotransformación son reacciones enzimáticas, microsomales y no microsomales. Puede sufrir reacciones de fase 1, oxidación, reducción e hidrólisis, y convertir la molécula en una molécula más hidrofílica. Usualmente es lo que sucede aquí. O pasar por reacciones de fase 2 en reacciones de conjugación y producir un complejo, un conjugado de mayor peso molecular, de mayor tamaño. Y entonces excretarse. La excreción se hace más rápida, porque si en cuanto llegue en esa distribución, en cuanto llegue a los riñones, pues se va a excretar. Pero ¿qué pasa si estas moléculas modificadas continúan en circulación? ¿Qué pasa con su actividad? ¿Alguna idea de qué pasará con su actividad? ¿Qué se les ocurre? Sí, se administró un fármaco porque produce ciertos efectos que tienen propiedades terapéuticas, pero ¿qué sucede con esas propiedades terapéuticas de estas moléculas modificadas? Pues ya no van a tener propiedades terapéuticas porque está conjugado con otra molécula. Exactamente, si pasa por fase 2, esta conjugación le va a quitar completamente la actividad. En realidad hay varias situaciones que pueden suceder. Eso con fase 2 es casi seguro que la molécula, el conjugado, el complejo, pierda completamente actividad, ya va a ser una molécula completamente diferente. Después vamos a ver cómo actúan los fármacos para producir un efecto, pero muchos de ellos tienen que, sí. ¿Sería en este caso cuando se habla de efectos secundarios? No necesariamente. Después también vamos a hablar de los efectos secundarios.
y colaterales. Bueno, ya hemos hablado de los colaterales, tiene que ver con la acción de la misma molécula del fármaco en otro sitio, y los secundarios son como una consecuencia muy indirecta del mecanismo por el que se consigue un efecto terapéutico. Y entonces ahí no, porque el mismo mecanismo que produce el efecto terapéutico va a producir esos efectos secundarios y colaterales. Y en cambio, cuando se modifica la molécula, a veces por ejemplo, en las reacciones de fase 2, es incapaz de producir estos efectos porque ya no va a tener un receptor sobre el cual actuar. En las de fase 1, a veces la modificación es tan, de hecho es muy sutil, que sigue teniendo actividad. Muchas veces, después de pasar por reacciones de fase 1, la molécula sigue teniendo actividad. Entonces, puede ocurrir varias situaciones. Una que, con fase 2 definitivamente se pierde. Con fase 1 a veces se pierde la actividad. Con fase 1 puede ser que el fármaco siga con la misma actividad, que esa modificación no ocasionó nada en la actividad y puede ir a actuar sobre sus receptores, en su sitio de acción. Y va a producir tanto los efectos terapéuticos como también los efectos colaterales y secundarios. O puede suceder que se modifique y ahora sea una molécula diferente y tenga un efecto o una actividad diferente. O puede suceder también que durante esa hidrólisis gane actividad, sea una molécula más activa. Bueno, aquí solo traigo un ejemplo. Bueno, ahorita vamos a ver nada más. Vamos a ver y ya después vemos otros ejemplos. Tenemos al ácido acetil salicílico. Les decía, en realidad sufre una gran cantidad de reacciones el ácido acetil salicílico en las reacciones de biotransformación. Pero en una en particular se convierte a ácido salicílico como parte de su biotransformación. En reacciones de oxidorreducción se convierte a ácido salicílico. El ácido acetil salicílico se administra con la intención de que tenga, a lo mejor se administra con el fin de producir o reducir una inflamación o reducir el dolor o reducir la fiebre. Serían sus propiedades por las que se administre, pero se convierte dentro del organismo ácido salicílico, que tiene propiedades farmacológicas también, pero diferentes. Sí ya es incapaz de producir, de quitar la fiebre o de quitar el dolor. El ácido salicílico tiene propiedades farmacológicas diferentes, entonces gana una actividad diferente, tiene unas propiedades farmacológicas diferentes y ese es el producto de su biotransformación. Vamos a dejarle hasta aquí y ya la semana que entra vemos algunos otros ejemplos en donde se gane actividad. Incluso hay algunas sustancias que se administran y no son activas. Y se espera que durante la biotransformación el organismo la convierta a su forma activa. Ya se conoce qué es lo que va a suceder dentro del organismo y se administran con esa intención. Y a veces es porque no se pueden administrar en su forma activa porque se destruyen muy fácilmente, pero se administran en la forma inactiva para que el organismo las convierta en la forma inactiva. Entonces, pues sí ocurren varias situaciones que vamos a ver y ya la vemos después, la semana que entra. Por lo pronto, hasta aquí nos quedamos hoy. No sé si tengan alguna duda, no sé si, de todos modos, bueno, esto lo vamos a ir contestando, todavía nos falta hablar de la biotransformación, pero si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Doctora, ¿va a subir las presentaciones que faltan a aula? Sí, ahorita en un rato la subo, hoy mismo la subo.
para que ya las tengan y las vayan revisando. Y sí voy a ir subiendo por partes, entonces a lo mejor esta yo creo que no la subo, esta última parte de biotransformación hasta que terminemos biotransformación, pero sí me falta subir las anteriores de esta unidad. Y al rato se las subo. Y también el lunes, había quedado de que más bien los lunes íbamos a tener como actividades asincrónicas. Entonces, para no tener actividad aquí directamente en el Teams, voy a dejar una actividad en el aula virtual para que más bien entren al aula virtual y realicen esa actividad el lunes. Y ya el martes nos veríamos aquí por el Teams para continuar con este tema. Gracias, doctora. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A ustedes nos vemos.